es verdad. Bueno, pues vamos a seguir con el panel, esta vez pues eso, de forma presencial, donde son dos grandes expertos en sus diferentes ámbitos y donde espero que nos regalen por lo menos pues, puntos para reflexionar y para debatir y que nos vayamos un poco aquí con esa idea de ayer, ¿no? De intentar transformar desde cada uno, desde donde venga, su situación, su colectivo, etcétera. Bueno, empezamos por María Silvestre, es doctora en Políticas y Sociología, catedrática de Sociología y directora de Igualdad en la Universidad de Deusto. Bienvenida, María. Gracias. Y luego está Fernando Fantova, que es educador social, licenciado en Psicología y doctor en Sociología. Es consultor y autor de 10 libros y 500 artículos, ponencias y capítulos que yo creo que, los que estamos aquí, en algún momento de nuestro recorrido laboral habremos leído, trabajado, reflexionado. Vamos a empezar igual con una pregunta abierta, os lo pregunto a los dos, para ir empezando. ¿Cuál creéis que son los retos que debe abordar nuestro país sobre el estado de bienestar en la actualidad? ¿Quién empieza? Como quieras, María. ¿Quién quiere empezar? No, dinos tú, porque si no va a ser un poco complicado. No tengo inconveniente en empezar, María. No, pues vamos a ver. Yo diría que, como primera intervención, el estado de bienestar en España tiene algunas peculiaridades que no es el momento de señalar, pero yo diría que básicamente es un mecanismo del que se dotan las políticas públicas en un contexto de industrialización y urbanización de la sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad que está pasando en los finales del franquismo y los comienzos de la democracia a una situación, diremos, de desarrollo económico, de apertura económica, de pleno empleo masculino y de construcción de una clase media poseedora de la vivienda y en un sistema claramente patriarcal, ¿no? Entonces yo diría que ese estado de bienestar lo que hace es preguntarle al sistema productivo, al sistema productivo industrial con salarios, qué contingencias pueden sucederle a los varones. Y dice, bueno, pues me puedo enfermar, me puedo quedar, puedo tener una situación como de desempleo o puedo tener una situación de jubilación. Entonces, el estado de bienestar, diríamos, prevé eso, ¿no? Prevé esa contingencia. Hay toda una vida cotidiana en los cuidados, en las familias, en los territorios, que esa no se habla de ella, es decir, es como se da por supuesto, ¿no? Ayer salía la idea de contrato social y yo escribía en el blog y esta mañana lo colocaba en Twitter, casi como metáfora, el contrato social de mi padre, el contrato social de mi hija, ¿no? El contrato social de mi padre, suponiendo que él en los años 60 del pasado siglo accede a la vida adulta y él, pues de alguna manera, la sociedad le ha cumplido, ¿no? Le ha cumplido en el sentido de que él pudo tener un empleo toda la vida, en el mismo empleo, ir mejorando, comprarse una vivienda para el veraneo. Mi madre lleva viviendo de su pensión de viudedad 30 años. Es decir, ese contrato funcionó. Mi madre renunció al empleo, se dedicó a cuidar. Bueno, en ese contexto social eso ha funcionado, incluso ha tenido éxitos en términos tecnológicos, en términos de crecimiento, en términos de que la sociedad española es diferente. Pero de alguna manera ahora hay un desajuste, de alguna forma, porque ya no, esa economía no es una economía industrial, es una economía informacional, es una economía globalizada y cuando de alguna manera la norma social de los cuidados a cargo de las mujeres en forma gratuita, invisible y en el entorno familiar no existe, por más que lo que hacemos ahora es, frente a un modelo patriarcal, tenemos un modelo patriarcal colonial de cuidados, ¿no? Entonces, de alguna manera, es esa cuestión de que la economía genera más desigualdad, por tanto, no hay una construcción de esa clase media, no hay esa especie como de factor compensador interior en la sociedad. Hay aspectos como los cuidados que no están recogidos. Y luego yo diría, por último, como primer flash, que si quieres la idea de territorio y de integración en el territorio y de comunidad es difícil de mantener, ¿no? Es decir, de alguna manera, en la sociedad española, de ese contexto social de mi padre,
digamos, tanto lo que serían lo que seguía siendo una España más o menos rural o las barriadas de las ciudades. No sé, siempre me acuerdo de una persona que coincidí en un evento de estos y decía, mi padre trabajaba en Altos Hornos, yo las casas en las que vivía las construía Altos Hornos, el Hospital San Eloy, el cine, la escuela. Es decir, esas comunidades territorializadas ahora se van viendo rotas por esta economía globalizada y tampoco es fácil construir comunidad en un contexto donde demográficamente la familia ha cambiado por completo, ¿no? Entonces yo diría que hay un desajuste total de planteamiento y de piezas, de elementos, que tendríamos que ver un poco cómo conceptualizamos y cómo vamos componiendo una estrategia para reconfigurar ese estado de bienestar, que por tanto no sería tanto una cuestión de ajustes, de mejoras en inversión o de pequeños programas, sino casi una reconfiguración general tal como yo lo veo. No sé, ¿cómo es tú, María? Yo creo, yo haría dos apreciaciones. Una, por un lado, llevamos décadas hablando de la crisis del estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar funcionó muy bien después de la Segunda Guerra Mundial hasta, vamos a decir, la crisis energética de finales de los 70, mediados de los 70. Sin embargo, desde entonces hasta ahora seguimos teniendo estado de bienestar. Entonces, hemos oído hablar de la crisis de legitimidad del estado de bienestar, de la crisis de valores, de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis de sostenibilidad. Yo la única crisis que me convence es cuando en el neomarxismo, autores como Klaus Hofe hablan de que hay una contradicción inherente en el estado de bienestar entre su sistema político y su sistema económico, ¿no? Los principios que rigen su sistema económico, que se fundamentan en la acumulación, y los principios que rigen su sistema político, que hasta ahora viene siendo la democracia, que son los principios de justicia social e igualdad. Un poco esa es la principal contradicción que tiene que vencer el estado de bienestar. Un poco, si nos situamos en el discurso que decía ayer Imanol, es lo que deberíamos transformar, ¿no?, para favorecer un discurso legitimador y sostenible del estado de bienestar, pero que es sumamente complejo si lo hacemos solo desde las respuestas de cambios en el sistema. Pero lo otro es más utópico, más difícil, ¿no? Entonces, si nos quedamos ahí, yo creo que lo que hay que modificar son los dos elementos de la ecuación. Es decir, tienes que conseguir que la democracia sea lo más igualitaria y justa y transparente, y que asuma una gran rendición de cuentas y asuma, ¿no?, la inversión social que comentaba la ponente, ¿no?, un poco asumiendo también el principio de desmercantilización y desfamiliarización, y tienes que conseguir que el sistema económico sea lo menos desigual, injusto o, vamos a decir, cruel posible, ¿no? Eso por un lado, es decir, que el estado de bienestar está constantemente en cuestión, pero la opinión pública, sobre todo en España y en Europa, la mayor parte de la población apoya un modelo de Estado que asuma responsabilidades en la gestión de nuestras necesidades, ¿no? Y ahí es donde hay otro elemento a considerar, que sería que no todos los estados de bienestar son iguales. Es decir, hay estados de bienestar, ¿no?, recuperando a Spin Andersen, pero es decir, está el principio más asistencial de un estado de bienestar que solo se preocupa de aquellas personas que demuestran, ¿no?, de forma efectiva que viven una situación de necesidad y que necesitan del Estado porque no tienen familia, ni mercado, ni redes sociales. Está el estado de bienestar más fundamentado en lo meritocrático, ¿no?, en prestaciones de carácter mucho más contributivas, y está un estado de bienestar que se rige bajo el principio de universalidad, ¿no?, y bajo la asunción de que cualquier ciudadano o ciudadana, por el hecho de serlo, tiene derechos sociales propios. Ahí tendríamos que dar el paso, si nos vamos, yo me sitúo, claro, en la necesidad de un estado de bienestar que se afirme universalista y que asuma que su responsabilidad está en garantizar todos los derechos sociales, pero no solo a la ciudadanía. Yo creo que ahí volvería a otra crítica que se ha hecho desde la teoría crítica, igual más desde un punto de vista más kantiano, decir, bueno, ¿qué nos da derecho ¿no?, a ese tipo de prestaciones? ¿Nuestra ciudadanía o nuestra identidad como ser humano, ¿no? Un poco recuperando, también ayer se hablaba, ¿no?, de los derechos humanos. Es decir, tenemos que dar también ese salto, ¿no? Es decir, esa universalidad no tiene que venir condicionada
por la identidad, por la identidad de ciudadano o ciudadana, sino por la identidad del ser humano. Y ahí al estado de bienestar le queda bastante por recorrer, sobre todo al estado de bienestar. Es decir, cuando hablamos del estado de bienestar europeo, ¿no? Si hablamos a un promedio, es decir, desde lo que se puede o se está haciendo en los estados escandinavos hasta lo que se puede o se está haciendo, ¿no? en otro tipo de estados, hay un trecho. Y lo político no es ajeno. En Holanda acaba de ganar la extrema derecha, es decir, que probablemente no gobierne, ¿no? Porque no tiene la mayoría y es posible que haya coalición entre las dos otras fuerzas, pero en el momento en que fuerzas conservadoras o de extrema derecha, ¿no? tengan la responsabilidad de gestionar esos estados de bienestar que han estado sumamente desarrollados, entonces sí tendremos que temer por el estado de bienestar, porque es una decisión política. Yo hay dos cositas que sí me has hecho pensar que quisiera también añadir, porque una es que si lo miramos bien, no sé, el sistema de pensiones o el sistema de salud son como verdaderos milagros, ¿no? Es decir, que son realmente construcciones de la civilización maravillosas y eso también hay que decirlo, ¿no? Es decir, que el hecho de que seamos ahora personas que queremos reformarlo, queremos transformarlo, pues a mí nos dediquemos 5 segundos a decir, oye, qué maravilla, ¿no? Que en un país tanta gente cotice todos los meses bajo el supuesto de que cree que el Estado le podrá recompensar en una pensión futura. Y eso es una forma de civilización, ¿no? Y luego otra cosa que también me parece muy interesante de lo que has señalado es que la palabra crisis, de alguna manera, a veces se habla de la crisis en ese sentido, la que viene desde los años 70, o sea, la crisis, dijéramos, después de los 30 años gloriosos, 45, 75, la crisis que ya empieza en los 70, a veces se habla de una crisis, al contrario, la última, ¿no? Pues la de la pandemia o la de las Lehman Brothers, es decir, a veces la palabra crisis del estado de bienestar significa muchas cosas, ¿no? Entonces es verdad que yo me refería más a la crisis más sistémica, más global. Ahora, a veces tú puedes decir, yo estoy en mi casa y tengo que hacer una reforma total de la casa, pero hoy está el grifo estropeado y hoy tengo que arreglar este grifo para luego poder arreglar la reforma. Es decir, que yo creo que cuando hablamos de crisis del estado de bienestar, tú lo has dicho muy bien, que se viene hablando de eso. Bueno, yo en los años 90 hice los cursos de doctorado y tú me dabas clase sobre eso, ¿no? Estaba haciendo yo la tesis sobre esos temas también. Bueno, el futuro del bienestar está en cuestión y realmente entendemos que necesita para sobrevivir una reforma continuada y una nueva visión. Bueno, creo que partimos todos de la necesidad del bienestar, pero ¿cómo entendéis que nuestro estado de bienestar puede adaptarse a estas tendencias cambiantes que vienen constantemente y que vivimos en un mundo donde va como un tsunami? O sus instituciones son inflexibles y ineficaces para asumir esos retos que debe de tomar y ponerse a ello para tener un estado de bienestar. Yo claramente creo que el estado de bienestar puede asumir esos retos. Es decir, ayer estaba el Lehendakari, es verdad que dio una visión como muy positiva, ¿no? de la situación en Euskadi. Muchas veces, ¿no? nos olvidamos de los márgenes, de lo invisible, ¿no? y de la relevancia también que tiene ese tema. Pero si vamos a la ley de presupuestos que se va a aprobar ahora, es decir, Euskadi va a tener una ley de presupuestos o un presupuesto de 15.000 millones de euros, de los cuales 8 de cada 10 van a ser para gasto social. Otra cosa es cómo se invierte ese gasto social. Ahora acabamos de ver la composición del Gobierno español en ministerios y cualquiera diría que las políticas sociales y los servicios sociales son el cuarto pilar del estado de bienestar, porque tenemos un Ministerio de Infancia y Juventud, tenemos un Ministerio de Seguridad Social, tenemos un Ministerio de Derechos Sociales, es decir, está como repartido. No sé si eso es la transversalidad, pero yo creo que no. Yo creo que eso es más bien una fragmentación que limita pues un trabajo igual más coordinado, más pensado, más focalizado en mejorar, ¿no? esa inversión social que de facto se hace. Es decir, porque la mayoría de los presupuestos, yo digo autonómicos, pero de los generales del Estado, llevamos años con presupuestos que priorizan el gasto social, incluyendo en el gasto social también la sanidad y la educación, ¿no? como grandes pilares.
Es verdad que lo primero que se recorta en épocas de crisis son los servicios sociales o son las políticas más vinculadas a la exclusión, tratando de garantizar, ¿no?, las protectoras vinculadas al empleo, las jubilaciones, sanidad y educación. Pero la inversión está ahí, el dinero está ahí, ¿no? Es decir, la cuestión es cómo gestionamos ese dinero, cómo pensamos esa inversión social y, sobre todo, cómo atendemos al impacto real que tienen en la igualdad. Yo creo que es muy importante la desmercantilización, la desfamiliarización, pero es muy importante también, es decir, analizar el impacto real que la inversión social tiene en la desigualdad o en la igualdad, y además hacerlo con una perspectiva de género interseccional, ¿no? Es decir, que visibilice realmente a todas las personas desde esas identidades, ¿no?, diversas y complejas, si realmente estamos llegando a ese objetivo, ¿no?, o estamos cumpliendo con el objetivo con el que habíamos diseñado. Yo me considero una persona bastante optimista, que dicen que es una pesimista desinformada, pero yo creo que hay suficiente riqueza, ¿no?, y como para distribuir, predistribuir, redistribuir, ¿no?, de forma que seamos capaces, ¿no?, de acabar con la pobreza o de limitar, ¿no?, el impacto que tiene la desigualdad en la vida de las personas. Pero claro, tenemos que tener la voluntad política y la voluntad económica y la planificación necesaria, ¿no?, que haya una voluntad real por focalizarlo en ese punto. Lo que pasa es que, bueno, voy a usar un término que yo aprendí en EAPN y del cual me encanta decir, por violencia administrativa. A nivel individual, yo como individuo encuentro que hay una violencia o, como dijo un profesor de la universidad, un striptease administrativo, ¿no? Esa lentitud, de poder dar respuesta rápida como institución, no va en contra de poder crear esos retos o poner en marcha esos retos que realmente necesita el estado de bienestar, porque la sociedad lleva su ritmo y es muy rápida y lleva con tendencias cambiantes constantemente. Sí, es verdad que la política tiene, vamos a decir, la dificultad, ¿no?, de trabajar desde el cortoplacismo. Es decir, diagnóstico sobre la tensión demográfica, ¿no?, lo que va a suponer el envejecimiento de la población, no solo en Euskadi, en España, en Europa, ¿no? Es decir, qué retos va a plantear, sobre todo con perspectiva de género. Es decir, no todas las personas envejecen de la misma manera ni sufren los mismos riesgos, ¿no? Lo que está suponiendo la pobreza infantil, las familias monomarentales, es decir, son discursos que llevamos tiempo escuchando. Escuchando o verbalizando, ¿no?, desde los análisis más sociológicos. Es decir, hace mucho tiempo que sabemos, ¿no?, dónde están, vamos a decir, los déficits, ¿no? Es decir, dónde tenemos que poner el foco para evitar esa desigualdad estructural y crónica. Y a mí, uno de los principales retos que creo que sobre el que hay que llamar la atención, es verdad, hay una pobreza severa, extrema, que hay que trabajar, pero se está extendiendo la precariedad. Y yo creo que eso es un serio problema. Es decir, ahora cuando comentaba la ponente, ¿no?, poner el foco en el empleo. Yo no sé hasta qué punto hay que poner el foco en el empleo como poner el foco en la dignidad del empleo. Es decir, porque la precarización que viene de la mano de gente que ya tiene un empleo, yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos Euskadi, España, pero también en muchos países de Europa, y que tiene también mucho que ver con la pobreza, y que de nuevo tiene también un impacto femenino o una feminización muy importante, ¿no? Es decir, cómo todo ese trabajo o ese empleo precario que no te permite, ¿no?, integrarte plenamente en una sociedad, tiene mucho que ver, ¿no?, con las tareas de cuidado, con el empleo público y privado de cuidado, cómo se está gestionando todo ese sistema que está en crisis, ¿no? Pero eso es otro capítulo que espero que podamos ahora comentar. Pero sí, yo creo que cuando queremos transformar cualquier realidad, en este caso el estado de bienestar, una de las cosas que nos pasa a veces es que lo que hacemos para mejorar a veces empeora, ¿no? O diríamos, no somos como conscientes de cómo en la propia cosas que hacemos, creyendo que mejoramos, empeoramos. De alguna manera, decíamos antes, por ejemplo, que el propio estado de bienestar
está con su éxito creándose los problemas que enfrenta. Es decir, ¿por qué hay longevidad? ¿Por qué en España duramos 40 años más que hace 100 años? Pues porque el sistema sanitario, el sistema de pensiones, por el bienestar que disfrutamos, ¿no? Y tú señalabas una cuestión que tiene que ver con la cuestión de la tecnología, ¿no? Es decir, que a veces parece que cada reforma que hacemos de las prestaciones, de la tramitación, de las relaciones con la administración, añaden nuevos obstáculos, ¿no? Y realmente pues es un desafío. Yo sí que pienso que, diríamos, en este momento, la forma Estado, o sea, lo que es el Estado como artefacto, como dispositivo, está sometido a unas exigencias muy grandes, ¿no? A mí me gusta explicar esto cuando llegas a Madrid y vas a nuevos ministerios, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mi maestro, Demetrio Casado, ¿por qué hablaban de nuevos ministerios? Bueno, pues que antes había viejos ministerios, es decir, había cosas que hemos hecho toda la vida, no sé, el ejército o la recaudación de impuestos, pero ahora al Estado le pedimos que cure, que enseñe, que cuide, que le pedimos muchas más cosas, ¿no? Y sin embargo, hay una dinámica económica, unas empresas, grandes corporaciones tecnológicas que van mucho más deprisa, o grandes consultoras a las cuales el Estado se tiene que someter cuando tiene que hacer algo complejo, ¿no? Entonces yo diría, ahí hay una clave que es el tema de cómo repartimos el juego entre Estado, mercado, tercer sector, comunidad, y qué le pedimos al Estado. Yo, por ejemplo, pues, por poner un ejemplo, es decir, Barcelona en Comú llega al Ayuntamiento de Barcelona diciendo vamos a hacer público el SAD, o sea, que el servicio de domicilio que sea público. Entonces, llega, hace números y dice, si hago esto no hago nada más. Entonces, no lo hacen. Entonces, algo que parecía muy importante es que las personas que llevan el SAD sean trabajadoras públicas, como las de la sanidad, pues no se realiza, ¿no? Y luego hay otro elemento ahí también que me parece que hay que señalar, que es que ese modelo que hemos hecho de estado de bienestar industrial patriarcal, en cierta manera construía una clase social que lo sostenía. O sea, había un círculo virtuoso entre, diríamos, el obrero industrial junto con otros obreros en la fábrica, en grandes grupos, con partidos y sindicatos, y las políticas públicas que les alimentaban, ¿no? Entonces, diríamos que ahora no sabemos cómo construir ese sujeto que construye el estado de bienestar. El peligro de la extrema derecha, el peligro de la fragmentación por edades del voto. Y yo he llegado a una conclusión un poco así como triste, pero yo tengo la impresión de que en sociedades como las nuestras solo podemos transformar aprovechando sustos, porque sustos va a haber. Entonces yo diría, es como prepararse para que cuando haya un susto me refiero a una pandemia, una crisis financiera, una crisis digital o una guerra. Entonces, al final, diríamos, es como jugar un poco fuerte en el sentido de decir, bueno, viene el susto, puede que gane un Milei, que aproveche bien el susto, o puede que ganemos otros, ¿no? Entonces, yo creo que hay toda una especie como de trama, de crear toda una trama de complicidades y de mirada, para que cuando se den oportunidades las aprovechemos. Ayer se decía, parece que hemos desaprovechado la oportunidad de la pandemia en términos de un trabajo más comunitario y de más cohesión social. Pero yo también pienso que realmente o sabemos bailar con los pequeños o grandes colapsos que vamos a tener en los próximos meses, años, o no vamos a poder hacer esta transformación, me parece a mí. Sí, no, yo creo, ayer se comentaba, ¿no? Pero hemos salido de esta crisis mejor que de la anterior porque las medidas políticas fueron diferentes. Es decir, hay datos de APN, de FOESA también y de otros análisis que dicen que las políticas no hayan sido de austeridad o de austericidio ha supuesto que haya habido un cierto colchón o un impacto no tan grave, ¿no?, en la vulnerabilidad de las personas, aun asumiendo, ¿no?, es decir, que cada crisis lo que genera es la perpetuación de aquellas personas que estaban en situación de exclusión o de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que no somos capaces de recuperarlo cuando viene el crecimiento. Pero lo que sí es curioso, que lo comentaba ayer Imanol y a mí me parece muy revelador, es que es verdad que de la crisis financiera, cuando hubo políticas muy severas, ¿no?, cuando hubo ese susto, hubo una reacción social
¿no?, más contestataria, más progresista, más de reivindicación, ¿no?, de las políticas públicas y del estado de bienestar, y cuando ha habido una contestación que ha atendido más a las demandas del ciudadano, nos encontramos con una revuelta o una reacción mucho más egoísta, individualista, de extrema derecha. Y yo creo que para profundizar un poco en las causas también, yo estaba leyendo recientemente a Eva Illuz, que además hace poco salía publicado en un domingo en uno de los diarios, el tema de las emociones. Eva Illuz dice que es verdad que el estado de bienestar es un sistema patriarcal, masculino, tan racionalizado que no atiende a las emociones. Y es verdad, muchas veces yo creo que habrá que atender a las emociones para buscar algunas de las causas de esta reacción de la extrema derecha, ¿no? Ella dice que quienes están en ese posicionamiento están enfadados, tienen miedo y tienen resentimiento. Entonces, la cuestión es ¿a qué tiene miedo la población, ¿no?, para que le lleve a votar o a posicionarse en Argentina, no a la mano de Milei, o en Holanda de la extrema derecha, o ahora que se manifiestan delante de Ferraz? Esa gente, sobre todo la gente más joven, que no ha vivido y que no tiene un conocimiento, ¿no?, personal de nuestro pasado, es decir, ¿qué miedos tiene? ¿Qué resquemores, qué temores hay detrás de todas esas cuestiones? Y lo enlazo con una intervención que hubo ayer a la tarde, cuando dicen hay mujeres que no van a los servicios porque tienen miedo a que les quiten sus hijos e hijas, ¿no? Es decir, introducir también el análisis de las emociones, de cómo gestionamos las emociones en política y en la sociedad, para atender algunas causas que a veces se nos pasan desapercibidas. Yo creo que a mí me has dado una pista ahora. Yo creo que cuando se declaró la pandemia, en algún lugar alguien pensó, si aplicamos las medidas que aplicamos hace 10 años, se va a liar una mucho más gorda que hace 10 años. Es decir, se va a construir una clase social. Entonces alguien dijo, no puede ser, no podemos permitir que eso suceda. Entonces, lo que era imposible hace 10 años, porque somos como una familia y cuando no hay dinero nos apretamos el cinturón, fue posible esta vez. Y eso precisamente ha sido una medida inteligente de parte de algunas élites, precisamente para romper esa posible unión entre las capas más precarias y más vulnerables y las capas medias. Es decir, el ERTE sería el símbolo, ¿no? El ERTE es como una cosa, decíamos, que ha fluido, donde dijimos la gente con un empleo más o menos ha podido mantenerse, ¿no? Entonces yo creo que alguien pensó acertadamente que iban a haber demasiados contenedores y se aplicaban las mismas medidas. Y le ha salido bien, en cierta manera, ¿no? Porque de alguna manera hay gente que tiene mucha inteligencia para crear los sustos, o sea, es la doctrina del shock, de alguna forma, de Naomi Klein. Alguien sabe crear los sustos que quiere crear con las consecuencias que quiere crear. Y lo que digo es, nosotros tenemos que aprender a aprovechar los sustos de otra manera, porque de alguna manera es verdad que a mí me hizo pensar mucho ayer. Las medidas austericidas de los años 2008-2010 construyeron una reacción que fue positiva en términos de incluso gobiernos progresistas que han podido haber después. Sin embargo, estas medidas que han sido más inteligentes y más sociales, sin embargo, están teniendo una consecuencia de un sujeto político que es mucho más difícil de manejar, ¿no? Bueno, tenemos a día de hoy una situación socioeconómica que está viviendo los ciudadanos de forma muy presencial, pero especialmente hay un colectivo que es el que está en riesgo de pobreza. ¿Qué líneas de acción creéis que se deben de tomar estratégicas o prioritarias para esto que está viniendo? Al final estamos ese miedo, ¿no?, y esa situación socioeconómica, lo que hablaban ayer, que había una persona que dijo, ¿no?, que suba la langosta, pero que estamos hablando del aceite, ¿no?, que es un bien prioritario. ¿Qué líneas de acción tenemos que asumir que sean prioritarias y estratégicas, pues para poder sobrevivir, ¿no?, de una forma digna? María, te miro a ti. Vale. Bueno, luego. Yo creo que ayer se avanzaron un par de ideas con las que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y una es una dignidad que sea igualitaria, es decir, que no haya una dignidad para la gente en exclusión o en riesgo de exclusión y una dignidad para quienes tienen o disfrutamos de una integración plena. Yo recuerdo una de las reuniones, ¿no?, que estamos teniendo en EAPN, ¿no?, que una de las mujeres que participaban en reflexiones, ¿no?, sobre ética feminista y un proyecto que estamos trabajando, ¿no?, ella comentaba, decir, cómo a veces acompañamos, ¿no?, decía ella, acompañamos a mujeres a un recurso al que no iríamos,
porque nos daría vergüenza, ¿no? O porque nos dolería. Y, sin embargo, estamos acompañando a otra mujer dándole eso como respuesta a sus problemas, ¿no? Entonces, yo creo que la dignidad en los recursos tiene que ser fundamental y tiene que ser en renta, en vivienda y en relaciones, ¿no? No tiene que ser algo subsidiario, al margen, invisible, ¿no? Sino que tiene que ser plenamente integrador. Eso pasa, también se dijo ayer, por la fiscalización, ¿no? y por la desmercantilización. Pero eso pasa entonces por un cambio en la cultura, en los valores. Es decir, tiene que haber unos valores que sostengan, y vuelvo al inicio, ¿no? Ese discurso legitimador del estado de bienestar que te permita tener unas tasas impositivas lo suficientemente altas para poder invertir en lo social, ¿no? Y uno de los valores, yo creo que es fundamental para que eso sea posible, es la confianza. Necesitamos que la gente confíe en las instituciones, necesitamos que la gente confíe unas en otras, porque si no, no se sostiene un modelo de bienestar que permite invertir realmente en una política social que sea digna, ¿no? Que sea universal, que sea para todos y para todas, es decir, que no sea vergonzante o que no sea invisible, ¿no? Para eso hace falta dinero, y para que haya inversión pública tiene que haber conciencia de que necesitamos y queremos un sector público potente. Sí, yo creo que hay que repensar y replantear la idea de universalidad, porque me parece central, pero a veces creo que no la entendemos bien, no la explicamos bien. Me explico. Es decir, yo diría que, como tú muy bien has dicho, ese estado de bienestar, vamos a decir, residual, es decir, que simplemente estaba ahí para cuando las cosas fueran mal, ¿no? Bueno, lo que hemos demostrado las gentes desde el tercer sector o desde el sector público, las gentes que hemos estado a ver qué salía y qué pelotas salían y cómo las cogíamos, ¿no? Pues hemos demostrado que lo que sabemos hacer es valioso para mucha gente, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, las prestaciones económicas, las pensiones, por ejemplo, vamos a ir a las pensiones, ¿no? Cuando se diseña en Alemania la primera pensión de jubilación, la edad, dijéramos, de esperanza de vida era de 37 años. Es decir, ¿quién llegaba a los 65? Pues el que llegaba era una especie de premio de consolación, ¿no? Ahora tú tienes una masa de personas que no solo tiene un valor económico, tiene un impacto, no solo tiene un valor social, las pensiones, tiene un impacto económico brutal y un impacto medioambiental. Entonces, al final, todas las políticas se realimentan con todas y ya no podemos pensar en esa clave residual, sino que tenemos que ir a la universalidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo diría el tema de la renta universal o la renta de garantía de ingresos o las rentas en general. A mí me parece que si las élites de este mundo, cuando ha venido la pandemia, han demostrado que se podía jugar con el dinero y que se podía hacer circular el dinero cuando se podía estar en riesgo el sistema, yo a veces suelo pensar, ¿no? Si pudiéramos mandar no sé, a una casa de convivencias, a Berriz, ¿no? A 30 personas muy competentes de la banca, de la hacienda, de la seguridad social, y les dijéramos, diseñar la manera de que lo que sea, digamos, lo que le tenga que llegar a cada persona económicamente, en lugar de estar en una multitud de peticiones, de sellos, de certificados, pueda ser algo tecnológicamente más automático, sin entrar todavía al debate de si es una renta, dijéramos, incondicional, ¿no? Pero solo lo que ya pudiera existir. Yo estoy convencido de que tecnológicamente tiene que ser mucho más fácil. El problema es que hay mucha gente pensando en videojuegos y casi nadie pensando en cómo se organizaría esto, ¿no? Entonces, si de alguna manera pudiéramos conseguir que se automatizara la garantía de ingresos y, por lo tanto, las fuerzas de la gente que es de intervención social se pudiera dedicar a las emociones, a la construcción de la confianza, a la construcción de comunidad, a algo de más valor añadido, pues me parecería fabuloso. Es decir, si solo las energías que hoy el tercer sector gasta en coadyuvar a la gestión de prestaciones económicas o en hacer, como se llama, justificaciones económicas del dinero que reciben, toda esa parte, dijéramos, burocrática, se pudiera canalizar desde una exigencia, vamos a decir, de una renta básica universal, de la que se ocupara el sector, dijéramos, financiero, bancario, hacendístico, ¿no? Y que, por tanto, se entienda que nuestra función como servicios sociales, tercer sector de acción social, es construir esa confianza, atender esas emociones
trabajar la soledad, trabajar la comunidad y trabajar otras necesidades que son fundamentales, porque de alguna manera, volvemos a lo de antes, en la sociedad industrial el empleo te daba esa dignidad, esa confianza, esa fuerza, esa identidad. Ahora tenemos que construir otras fuentes de identidad que tienen que estar en la comunidad y de alguna manera en esa dijéramos, construcción de relaciones que sería nuestro quehacer, ¿no? Dentro de ese sistema de protección que decías y de bueno, la búsqueda, ¿no?, de un modelo social, de cohesión social, integración, una sociedad más inclusiva, ¿qué papel debe de asumir el tercer sector? ¿Qué retos debe empezar a hacer para, pues, no solo dejar ¿no?, a la administración o a las instituciones, decir, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué entendéis que tenemos que salir de aquí por la puerta y empezar? No, a ver, yo creo que el tercer sector cumple una función esencial en lo que es en la atención, ¿no?, a la desigualdad. Es decir, si no estuviera el tercer sector, nuestras sociedades serían mucho más desiguales y mucho más injustas, ¿no? Es decir, cuando se habla de quiénes son los agentes, ¿no?, que tienen que velar, ¿no?, por la igualdad, por la justicia social, vale, ponemos, o yo sitúo al sector público, al Estado, como el responsable primero y principal, pero luego está la familia, está el mercado, está la comunidad y está sobre todo el tercer sector. La cuestión es, y aquí es otro de los temas que yo quería abordar, uno de los retos pendientes, y que tiene mucho que ver con la crisis de cuidados, ¿no? Es decir, como problema, es decir, como crisis, yo creo, estructural de nuestro modelo de bienestar, es qué parte o cómo, ¿no?, cómo juega cada uno de estos agentes, qué papel juega y cómo se coordina y cómo se interrelaciona, ¿no? Y recuperando también la comunidad, que yo con el tema de la comunidad no es que sea más crítica, pero es un intangible que lo vinculo más a marcos de solidaridad, de valores, y considero que es algo que emerge más con los sustos que de forma, vamos a decir, continua y permanente, ¿no? En cambio, el tercer sector está ahí constantemente, no es una forma de ejercer la solidaridad social de una forma organizada y, ¿no?, y con un papel social muy relevante, con ciertos peligros, ¿no?, como contábamos antes, ¿no?, la dependencia de la financiación pública, ¿no?, que te puede limitar una perspectiva igual más crítica. Y Manuel decía ayer, un tercer sector que también sea un movimiento social que venga, ¿no?, a generar o a promover transformación social, recuperando a OFE, que es muy crítico con el estado de bienestar, ¿no?, que habla de esa contradicción desde el punto de vista de OFE, y lo escribía ya en los 90, decía, el estado de bienestar lo que hace es enmascarar la explotación en la que vive cualquier trabajador o trabajadora en el sistema capitalista, ¿no? Nos hace ver o pensar que no vivimos explotados o que no tenemos... Yo no me situaría tan ahí, porque creo que entonces la solución es como muy desalentadora, muy pesimista. Entonces me sitúo más en la necesidad, ¿no?, de la transformación social, pero creo que, y ahí ayer Imanol hablaba del cambio en el sistema y del sistema, y otro concepto más feminista que es el de necesidades de género e intereses estratégicos, o necesidades básicas de género, intereses estratégicos de género, que podemos aplicar a necesidades básicas en general e intereses estratégicos. Es decir, y el tercer sector cumple mucho con ambas funciones. Es decir, hay que cubrir las necesidades básicas de las personas, hay que dar una respuesta inmediata, hay que atender, hay que proteger, hay que garantizar la seguridad. Y muchas veces hacer eso perpetúa las causas que le lleva a esa persona a estar ahí. Entonces yo creo que el tercer sector tiene que ser capaz, ¿no?, de tomar conciencia de qué respuesta a necesidades básicas perpetúa qué situaciones, pero necesariamente tiene que seguir dando esa respuesta, y cómo puede a la vez ir alimentando los intereses estratégicos que vayan erosionando, ¿no?, las causas que explican o que sitúan a esa persona en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, y relacionándolo con la crisis de cuidado, que yo creo que es un tema estructural clave en nuestras sociedades, donde tenemos que apostar también, ¿no?, por repartir responsabilidades entre los diferentes agentes. Al final, cuando decimos poner el cuidado en el centro de la vida, esto lo oímos 1000 veces, pero ¿qué quiere decir? En realidad lo que quiere decir es que tenemos que llevar al ámbito de lo político, al ámbito de lo público, al ámbito de la responsabilidad de lo público,
tareas y funciones que han venido desempeñándose en el ámbito doméstico, privado o incluso del mercado, ¿no? Y hacer eso implica, de nuevo, desfamiliarizar, desmercantilizar, pero implica también tener un tercer sector muy fortalecido, ¿no? Para evitar caer en las desigualdades de género o en otro tipo de desigualdades. Además, desde ese punto de vista, yo creo que no hay una buena democracia si no hay buenas prestaciones sociales. O sea, es incompatible. No puedes tener, ¿no?, un sistema democrático o político, ¿no?, que persiga la igualdad y la justicia social si detrás no hay un principio de universalidad y buenas prestaciones, ¿no?, que garanticen la dignidad de las personas. Y ahí participan todos y cada uno de los actores. Pero tenemos que tomarnos tenemos que asumir de verdad que hay una crisis de cuidados que afecta al ámbito familiar, está afectando la precariedad en el empleo, en el mercado, está afectando a cómo gestionamos los recursos en el sector público y está afectando a cómo definimos el papel que deben jugar el tercer sector. Y tenemos que pensar en ello, y tenemos que racionalizarlo, y tenemos que, ¿no?, enfocarlo para redefinir lo público también en la gestión de los cuidados. A mí me parece interesante que la huelga general feminista que tenemos convocada para el día 30 de noviembre en Euskadi es por un sistema público comunitario de cuidados, ¿no? A mí me parece que cuando se dice sistema público comunitario, se dice esto en un sentido amplio, ¿no? Es decir, para mí quiere decir, yo lo interpreto así, queremos un sistema público en el sentido de que los poderes públicos garanticen que toda persona que necesite cuidados los va a recibir, pero eso no es incompatible con una participación comunitaria en un sentido muy amplio. Yo creo que entra la familia, entra las relaciones vecinales, entra el tercer sector, entra la economía social y solidaria. Es decir, yo lo que quiero decir es, yo diría, dicho de una manera, frente a unas visiones que se enfatizó en algún momento el derecho a no cuidar, que yo también lo afirmo, ahora se habla también bastante de la obligación de cuidar, en el sentido de decir, somos seres interdependientes, si como seres humanos no asumimos que la obligación de cuidar a la otra persona, no funciona la sociedad. Ya, pero yo añadiría la dignidad del empleo de quienes cuidan. Y en el marco de la huelga del 30 de noviembre ha salido un manifiesto de mujeres que cuidan, mujeres migradas, que dicen, estáis convocando una huelga para reivindicar el cuidado comunitario, pero quienes estamos ejerciendo el cuidado desde forma precaria no nos podemos permitir ir a la huelga. Por eso yo creo que la mirada interseccional también es fundamental, porque si no te olvidas y no visibilizas a quienes están en esos márgenes o a quienes están fuera del sistema, ¿no? Entonces ahí necesitamos una mirada mucho más integral, que es muy difícil. Luego equilibrar y balancear y que todo esté, ¿no?, en equilibrio. Pero ahí muchas veces nos olvidamos también de la importancia de la dignidad de esos empleos en el mercado. Por descontado que sí, no. Era más bien para volver al tema del tercer sector, en el sentido siguiente. Es decir, evidentemente, como digo, yo diría, yo como ciudadano, como persona, por una parte puedo, con mi voto o con mi militancia política o como fuera, construir un Estado que garantice derechos. Pero, de alguna forma, esa idea de modelo público comunitario me dice algo así como, no basta con eso. O sea, tú no basta con que seas una persona que tienes una actividad económica, te ganas la vida y luego cumples tu obligación democrática de votar a unos políticos que te dan unas prestaciones y que tienen un empleo de calidad, sino que tú tienes que involucrarte de alguna otra manera también. Entonces, ahí es donde digo, el tercer sector, yo lo veo como un medio para esa involucración comunitaria. Lo que sucede es que realmente, ahí diríamos, yo diría, a veces la gente del tercer sector estamos mirando mucho a nuestra finalidad, es decir, a lo que conseguimos, a lo que hacemos, y ayer también se decía, hay que mirar a cómo lo hacemos, ¿no? O sea, hoy por hoy, el tercer sector, una entidad cualquiera del tercer sector con las que yo puedo estar colaborando, a las que puedo pertenecer, aparte de que consiga un fin de reducir la pobreza o de prestar un servicio o lo que fuere, hay algo en su propio funcionar que tiene un valor en sí mismo. Esa forma democrática de funcionar, esa forma, dijéramos, incorporar voluntariado, esa forma, dijéramos, más comunitaria en ese sentido, ¿no? Entonces yo diría, me parece que el tercer sector aporta de las dos maneras. Por una parte, haciendo, pero por otra parte, existiendo, siendo. Es decir, a mí me parece muy bien
que una persona quiera hacer un negocio. Es decir, yo quiero hacer un negocio, y pongo un bar o pongo una residencia de personas mayores. Eso me parece legítimo. Ahora, lo que no puede ser es que el sistema público considere igual a alguien que porque quería hacer un negocio se metió en un ámbito de actividad que alguien que realmente desde un territorio, desde una comunidad, desde una participación, desde un compromiso, genera una realidad de economía social y solidaria del tercer sector comprometida con unos fines y de hacerlo de una determinada manera. En esa diferenciación, vamos a decir, que no tiene... O sea, a mí lo que menos me interesa del tercer sector es que carezca de ánimo de lucro. O sea, vale, me parece muy bien, pero me interesa mucho más lo que aporta en positivo que lo que no aporta. O sea que sea no gubernamental o no lucrativo me importa mucho menos que todo lo anterior que he dicho, ¿no? Entonces, me parece que esa forma de ser y de estar es valiosa. O sea, ese ser una forma de vida comunitaria. Porque tú tienes mucha razón, que a veces hablamos de la comunidad y parece como un discurso que no sabe dónde está, ¿no? Yo diría, está en las familias, está en las cuadrillas, está en el territorio, está en el autobús con el que te encuentras la gente. Sí, son valores de solidaridad, ¿no? Y creo que son fundamentales, y tenemos que ir a sociedades que favorezcan, ¿no? Y permitan, ¿no? Que se generen esas redes sociales que crean comunidad. Pero creo que creo que tenemos la semilla que aflora cuando hace falta, pero que hiberna cuando no es necesaria porque hay otro marco, ¿no? Que da esa respuesta. Y luego una reflexión que quería hacer, porque se me va a olvidar, si no igual me voy, me estoy yendo del tema, pero creo que es importante comentarlo también en este foro. He participado en un proyecto europeo que se llama Resistiré, que analizaba con perspectiva de género, ¿no? El impacto que había tenido el COVID en Europa. Una de las conclusiones a las que llega el informe es que cuando estábamos en plena crisis, la gente que trabaja directamente con las personas en exclusión o en pobreza o que tenían necesidad, es decir, desde el ámbito del tercer sector, trabajadores y trabajadoras sociales, es decir, todo ese perfil profesional tuvo que innovar muchísimo, ¿no? Tuvo que de repente, ¿no? Aprender a gestionar algo de forma diferente. Y que ahí se creó, vamos a decir, una cierta de conocimiento que hace falta sistematizar, que hace falta recoger para poder tener información, buenas prácticas de cara a cómo actuar en el caso de que pudiera sobrevenir otra crisis, o cómo actuar o cómo ese aprendizaje puede mejorar la gestión de lo que se estaba haciendo, ¿no? Es decir, porque pone muy en valor todo el trabajo que hubo que improvisar de repente, ¿no? Para gestionar la situación de pobreza y exclusión en un contexto de COVID, de aislamiento y demás, ¿no? Que ahí hubo muy buena práctica y que sería bueno que se sistematizara, ¿no? Y que esa innovación en la intervención quedara recogida de alguna manera. Buena idea. Bueno, dentro de ya la Europa, ¿vosotros qué creéis, qué papel debe de asumir la Unión Europea como foco, ¿no? O como faro de los Estados miembros para mejorar esta cohesión social? ¿Qué papel tiene aquí la Unión Europea? Yo un papel que creo que es importante es que la política social sea tan importante como la política económica. Es decir, cuando la Unión Europea establece, ¿no? determinadas resoluciones de obligado cumplimiento, nunca son para políticas de bienestar o para políticas sociales. Ahí suele aplicar recomendaciones, ¿no? Igual que las políticas de igualdad son recomendaciones. Es muy difícil que con recomendaciones, ¿no? seas capaz de modificar la estrategia política de un gobierno que no tiene ningún interés, ¿no? en invertir en lo social o en el bienestar social. Si Europa quiere ser verdaderamente un foco, ¿no? y un ejemplo, que es verdad que es la parte de Europa donde mejor se vive, ¿no? y es gracias en parte o en gran parte a nuestro modelo de estado de bienestar. Entonces, si realmente quiere ser un foco, tiene que proteger ese modelo político, administrativo y económico. Y tiene que hacerlo hablando ahora de la Unión Europea o de la Comisión Europea, ¿no? Desde la capacidad también de ser resolutiva, obligatoria y sancionadora en algunos temas de políticas sociales.
Yo diría simplemente que nos tiene que buscar algún sitio en el tablero geopolítico mundial en el que estamos quedando muy fuera de juego. Entonces, esa es una cosa muy tenaz, porque en este momento los bloques que están dominando son bloques que, desde el punto de vista cultural, político y social, nos llevan a realidades muy, muy diferentes, y eso hay que jugarlo en un tablero geopolítico. Luego, estamos hablando mucho estos 2 días sobre la fiscalidad justa, ¿no? y la inversión social como una herramienta que equilibra los presupuestos públicos. En la situación financiera actual y cómo vamos, o el camino, ¿no? O que nos vamos hacia una crisis, o eso dicen, bueno, lo está diciendo todo, ¿cómo transformamos esos desafíos a favor de la inclusión social? Si va a haber una crisis económica, pero entonces se reduce la inversión social, ¿cómo se hace ese equilibrio? ¿Cómo conseguimos transformar y conseguir estos retos y desafíos? Yo igual me voy a repetir, porque es que tampoco tengo tantas ideas, entonces casi lo que pienso ya lo he dicho. No, pero yo creo, que hace falta ese impulso legitimador del modelo de Estado, que seamos conscientes del privilegio que tenemos con el modelo de Estado que asume, ¿no? el que las necesidades básicas de la ciudadanía sean una responsabilidad del Estado, que el Estado asuma que tiene que ir más allá, ¿no? de lo que está garantizando actualmente, es decir, que realmente se comprometa, ¿no? que las políticas sociales y los servicios sociales son un pilar fundamental y tienen que ser un derecho de ciudadanía, no verlo como algo residual o subsidiario, y luego los valores, ¿no? que afiancen el modelo político y económico. Es decir, tenemos que trabajar o incidir en que para mantener un modelo así, porque cuando tú preguntas las encuestas de valores, la encuesta europea de valores, nuestro Deustobarómetro aplicado a Euskadi, la cultura política que tenemos es un poquito contradictoria, porque por un lado estamos demandando un Estado que asuma todas esas responsabilidades, ¿no? y cuando ponemos a la gente entre la tesitura de unos principios neoliberales, ¿no? de mercado, de libertad entendida, ¿no? como el esfuerzo ajeno, ¿no? a la responsabilidad de lo político, la gente en su gran mayoría se sitúa demandando un Estado protector. Pero mayorías muy amplias, ¿eh? Es verdad que eso podríamos también comentarlo, ¿no? Es decir, cómo la derecha, ¿no? se ha apropiado del concepto de libertad, se está apropiando del concepto de igualdad y los están redefiniendo, ¿no? y llevándolos a un marco neoliberal completamente, vaciándolos de sentido, ¿no? Pero si nos quedamos con los principios de libertad y de igualdad, y atendiendo que uno no es posible sin el otro, la opinión pública en general, si tú le pones ante esa tesitura, escoge que tiene que haber un estado de bienestar que asuma esa responsabilidad de protegernos. Pero luego, cuando le preguntas si justifica comportamientos relativos al fraude fiscal, a la corrupción, a la trampa, ahí es verdad que hemos ido a mejor, o sea, hemos evolucionado y tendemos a penalizar en mayor proporción ese tipo de comportamientos, pero nuestra cultura cívica todavía está muy lejos de la que puede imperar en Dinamarca ahora mismo, ¿no? Donde la tasa impositiva está por encima del 50% de los ingresos de un salario y la ciudadanía confía en que esos impuestos van a revertir en su propio beneficio. Esa conciencia o esa idea todavía no la tenemos. Por eso decía antes, la importancia en la confianza en las instituciones y la confianza en el prójimo. Yo pago impuestos porque sé que Fernando también los está pagando y van a revertir, ¿no? en nuestro propio beneficio. Ahí nos falta todavía cultura cívica. Demandamos al Estado desde un posicionamiento todavía muy crítico con nuestro compromiso con relación a ese Estado que queremos tener. Hay una escena de la película Vice, sobre Dick Cheney, que están haciendo una especie de focus group y tal, ¿no? Y entonces está un consultor y dice el consultor algo así como: ¿quiénes de ustedes les preocuparía que a aquellas personas que mueran teniendo una herencia superior a no sé cuántos cientos de millones de dólares se les pusiera un impuesto tal y cual, ¿no? La gente dice, me da igual, o sea, a nadie, ¿no? Entonces, ¿quiénes de ustedes les parecería mal que se pusiera un impuesto a la muerte? O sea, por morirte tienes que pagar un impuesto. Todos levantan la mano y dicen, ya lo tenemos. Entonces, en el fondo, es decir, el impuesto de sucesiones, ¿no? Es decir, es un misterio de la psicología social, ¿no? Es decir, es un impuesto
que se ha convertido en un tótem de las fuerzas neoliberales y de la derecha, cuando realmente no hay ninguna racionalidad en esa cuestión. Es decir, hay mucha gente súper contraria al impuesto a sucesiones que nunca le hubiera afectado, pero que de alguna manera le parece como terrible que, oye, yo ya he pagado mis impuestos durante mi vida y he ahorrado y ahora me muero y esto se le va a tocar a mi hijo y le ponen un impuesto. Pues sí, ¿qué es? Claro, pues hay que buscar figuras impositivas, etc. Lo que quiero decir es cómo, diríamos, nos ganan la partida en cosas que están fáciles, ¿no? En ese sentido de argumentar y que parece ser que no hacemos la pedagogía suficiente para entender pues, lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Bueno, pues estamos ya en el último tramo antes de empezar el ruego de preguntas y como ha hecho Ana, sí que os pediría que acabéis con un titular, sobre cuál sería el primer paso para consolidar el estado de bienestar en esta sociedad cambiante en la que estamos. Un titular, que sigamos confiando en que el estado de bienestar funciona y va a seguir funcionando. Es decir, que las crisis no pueden con el estado de bienestar. Llevan no pudiendo con él décadas y yo creo que tenemos que seguir apostando por este modelo de Estado. Pues yo diría el tercer sector de acción social por un modelo público comunitario de bienestar y de cuidados. Olé, olé, olé. Bueno, pues pasamos a... Bueno, creo que ha sido un regalo para los oídos y simplemente vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos a aprovechar este ratito que queda para pues, sacaros más jugo. Yo no veo, igual creo que aquí hay una persona, aquí en primera fila. Me das una hoja en blanco. Hola. Sí. Yo ya acabo. Bueno, pues por aquí nos ha encantado la mesa, o sea que muchísimas gracias. Es que está oscuro. Es que esto realmente, no se ve, esto no de los se ve focos eso. es muy molesto. Ay, muy bien. Mira, Ay, muy bien, muchas mucho gracias. mejor. Muchas gracias. Bueno, soy Nuria, vengo de la EAPN Comunidad Valenciana. La verdad es que no sé cómo plantear la pregunta, pero sí que porque estamos un poco desorientados. O sea, yo nací hace 50 años cuando el mundo pues, habitaban 3.000 millones de personas. Ahora somos casi 8.000 millones. No sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar esto. Tampoco sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar pues, la nueva reconfiguración internacional, ¿no? De los bloques clásicos. Que si decimos que la Unión Europea es importante para nuestras políticas estatales y autonómicas y locales. Lo que está pasando en el mundo también lo es. Lo que pasa es que desde el tercer sector yo creo que esa ventana hacia los movimientos más internacionales no la tenemos abierta, ¿no? Luego, por otra parte, también nos ocurre que al hilo de esta última exposición sobre la fiscalidad tenemos que aguantar que quienes más abanderan, quienes tienen la bandera más grande, pues son los que más defraudan, ¿no? Y los que más inversiones solicitan, ¿no? Al sistema público. Y por otra parte son pues con las que pues seguramente con las personas con las que menos trabajamos, ¿no? Desde el ámbito del tercer sector o con las que menos nos relacionamos. La pregunta, mi reflexión es que yo creo que estamos un poco desorientados hacia dónde nos lleva el mundo actualmente, tanto a nivel europeo como internacional, pues con la extrema derecha ganando posiciones en muchas partes del mundo. Y mi planteamiento es ¿qué ventanas de interlocución e incidencia nuevas deberíamos abrir desde el tercer sector? ¿Qué alianzas en ese sentido para intentar realmente poner el foco en la erradicación de la pobreza? Porque cualquier cosa que pase en Gaza, en Palestina, en el Congo, nos está repercutiendo y esa ventana yo creo que todavía no la hemos abierto. Y luego también con la responsabilidad de nuestros empresarios y empresarias
con las fortunas, las grandes fortunas que tampoco están acercándose, ¿no?, a nuestro sector y que creemos que a lo mejor es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Pero, no sé, mi pregunta va hacia ahí, ¿no? ¿Qué otras ventanas que todavía el tercer sector no abre o no tiene abiertas debería abrir para poner la erradicación de la pobreza en la agenda prioritaria a nivel mundial, ¿no?, a nivel europeo y internacional? A ver, no, contesta, vamos, pregunta, contestáis, sí, porque si no... A mí me parece una reflexión muy, muy interesante, porque sí es verdad que creo igual nuestro debate ha sido un poquito etnocentrista, nos hemos centrado mucho en nuestro mundo y cómo gestionamos lo nuestro, y es verdad que estamos claramente interconectados, ¿no?, con el resto del planeta, y que la geopolítica actual está en un momento de gran incertidumbre, ¿no?, y de gran riesgo, ¿no?, hacia dónde pueden ir los liderazgos en el planeta y los modelos, ¿no?, políticos y económicos que se pueden imponer, y eso es un riesgo. Ahora bien, por tener una visión igual un poquito también más alentadora, más esperanzadora, ¿no?, yo suelo decir en clase, cuando les explico a Bauman y la sociedad líquida, ¿no?, que la sociedad líquida se explica sobre todo, o explicaba él, ¿no?, derivada de las incertidumbres, ¿no?, es decir, cómo hemos dejado de tener marcos sólidos, ¿no?, como era un empleo para toda la vida, o como era una ideología que nos decía cómo teníamos que pensar y afrontar y posicionarnos en la vida, y todo eso ha desaparecido y aparece, ¿no?, esa sociedad gaseosa, el proceso de individualización. Pero luego aparece una cosa que yo creo que es muy peligrosa, y es la falta de esperanza. La falta de esperanza que obliga a muchas personas, y sobre todo a la gente joven, porque cuando les digo ponerme ejemplos de incertidumbres, les sale una lista eterna, les sale una lista muy larga. Ese ejercicio lo hacen súper bien, porque están llenos de incertidumbres, pero es una incertidumbre que está carente de esperanza. Entonces, claro, el futuro no existe, está por construir. Si somos incapaces de imaginar un futuro alternativo, no vamos a construirlo jamás. Ya sé que suena como muy utópico, idealista, ¿no?, pero realmente el futuro que nos viene, estamos asumiendo que el futuro que nos viene es el que se va a construir desde esos marcos, ¿no?, neofascistas o de nueva derecha, capitalistas extremos, etcétera, ¿no? Pero podemos imaginar un futuro distinto. Es decir, podemos participar de la construcción de un futuro, de una alternativa diferente, ¿no? Y un ejemplo de que podemos ser capaces de hacer eso en cierta medida es cuando se impuso el principio de globalización, sobre todo globalización económica, con toda la deslocalización. Recuerdo haber leído a Castells, ¿no?, decía el riesgo, ¿no?, de que desapareciera el estado de bienestar porque la economía europea no iba a poder competir con las economías asiáticas y íbamos a asumir, ¿no?, toda la precariedad en la producción propia. No digo que eso no haya ocurrido, pero no ha ocurrido en los términos en los que dijeron que iba a ocurrir, porque le hemos puesto como un pequeño freno, ¿no?, a la globalización. Hemos empezado a hablar de sostenibilidad, hemos empezado a hablar de lo local y lo global como algo combinado, ¿no?, que no implique tantas injusticias, tantas desigualdades. Es decir, somos capaces, digo, como sociedad y como entidades, ¿no?, y como grupos sociales, de imaginar futuros alternativos a los miedos, ¿no?, que nos provoca la situación presente. Sé que la respuesta no te está sirviendo de mucho, pero creo que sí, que si somos capaces de pensar formas de hacer distintas, vamos a provocar formas de hacer distintas. Yo, para hablar de alianzas, pues os propondría que mirarais vuestro teléfono móvil, la lista de contactos, y os voy a proponer 3 grupos que podrían disminuir un poco y 3 grupos que podrían ampliar un poco, pues, en los próximos 5 años, ¿no?, en el sentido de con quién me relaciono más, con quién me relaciono menos, ¿no? Yo diría, ¿con quién me relacionaría menos? Contactos que sean del propio tercer sector de acción social. Esos podrían reducirse un poquito. Contactos de ese mundo de la empresa filantrópica que nos ayuda, pero que... Y contactos con políticos, en el sentido clientelar de la relación política, ¿no?, y de demasiada proximidad, ¿no? Esos podríamos bajar un poquito de esos 3 grupos, que en los contactos del WhatsApp haya algunos menos de esos. ¿Y de qué les podría haber más?
Pues de gente que tengas muy cerca, de gente de tu comunidad, de gente, como decía Imanol, de la agenda ecológica, ambientalista, ecofeminismo, etcétera, y servidoras y servidores públicos, es decir, la gente profesional del estado de bienestar territorializado, ¿no? Es decir, que es gente que muchas veces la tenemos un poco perdida y que la médica, el profesor, la técnica de cultura, el orientador del servicio de empleo, ¿no? Entonces, sería como una pequeña propuesta de operativizar eso. Sí, hola, soy Gloria Bombín del MPDL. A mí el tema central de tanto de este encuentro como el de la tarde de ayer es precisamente ese deterioro ideológico y movimiento individualista y del avance de derecha que estamos asistiendo y que vemos que se está produciendo no solamente en España, sino en todo el mundo. El último ejemplo es Argentina, que haya ganado en Holanda la derecha, por mucho que no puedan gobernar. Ayer se decía algo que yo no comparto mucho, que es, bueno, de la crisis económica del 2008 resulta que el movimiento solidario y de izquierdas parece que salió reforzado con energía, y en cambio de la pandemia lo que se ha salido son tendencias absolutamente individualizadas. Bueno, yo no sé si eso es así y es atribuible a las dos cosas, sino que es una evolución de por dónde van las cosas. A mí me parece que la gran pregunta que se ha planteado aquí y que la ha planteado María es que hay que ver por qué esa juventud que se manifiesta en la Puerta de Ferraz, por ejemplo, está tan insatisfecha. Eso es la gran pregunta. ¿Dónde están sus insatisfacciones? Antes la revolución estaba de parte de la izquierda y ahora parece que la revolución se pone, la revolución de los jóvenes, es que yo lo veo en Madrid, es que te pone los pelos de punta la cantidad de jóvenes que acuden a las manifestaciones. Parece que como la actitud revolucionaria, la actitud, revolucionaria entre comillas, pero la actitud contestataria de la juventud está vinculada a asuntos absolutamente cerriles, con unos criterios nacionalistas, individualistas tremendos. Entonces, para mí, la gran pregunta es esa. Yo no sé si la izquierda y los movimientos sociales hemos tenido responsabilidad porque quizá se han hecho cosas, se han dicho que se ha hecho una buena política económica, que se ha hecho tal, pero se ha olvidado el aspecto ideológico de transmitir solidaridad, de transmitir conexión. Yo creo que no hay una idea de crear sensibilidad social, colectiva, solidaria. Ese aspecto que tendría que hacerse más hincapié no se hace. Otro elemento, por ejemplo, representativo de eso, que no depende del gobierno, es la judicatura. O sea, lo que nos llega de las decisiones de los jueces son posiciones políticas, pero yo hace mucho tiempo que no oigo alguna valoración social, positiva, solidaria, del que venga de la judicatura, que es un reflejo más de por dónde vamos. Y finalmente solamente quería señalar que María ha dicho, bueno, hay que darle importancia a la política social, la misma que a la política económica. Bueno, para mí son la misma cosa, porque la política social necesita inyección económica, y entonces lo que hay que hacer es hacer todo lo posible para
que esa política económica no siga la senda del neoliberalismo, que esa política económica sea una política orientada al desarrollo y la solidaridad y el bienestar general. La línea, por ejemplo, de lo de la política fiscal que se ha señalado aquí. Nada más. Sí, bueno, yo sí diría que, simplemente una idea que me has hecho evocar, que de alguna manera, si cada una de las personas que están aquí se pregunta en qué contextos, en qué lugares, en qué momentos, vamos a decir, como dice el libro de Rigoberta Menchú, le nació la conciencia, pues seguramente identificará lugares concretos, personas concretas, libros concretos. Y eso, diríamos, eso hay que construirlo. Es decir, y eso es una de las grandes funciones del tercer sector. Es decir, ¿en qué lugar esa persona joven que tiene una experiencia laboral negativa o una experiencia en la vida cotidiana negativa, dónde elabora y se forma y construye un imaginario y unos valores para no acabar siendo carne de cañón, ¿no? Y efectivamente, pues yo por lo menos ahí sigo apostando por lo que os decía antes, por una alianza en el territorio entre la escuela pública, digamos, las entidades de ocio juvenil e infantil, o sea, una trama, diríamos, que tiene que ser en esta alianza público-comunitaria, de espacios donde la gente joven vaya pudiendo leer la realidad y entendiendo las cosas, ¿no? Voy yo recogiendo tu reflexión, ¿no?, sobre la ultraderecha, ¿no?, y qué razones hay para un movimiento, ¿no?, para esta ola que es no solo local, ¿no?, sino que es global. Y ahí hay varios diagnósticos hechos, ¿no? Es decir, a ver, yo cuando se habla de cómo hemos salido de la crisis del COVID, no hemos salido, yo no diría ni peores ni mejores. En algunas cosas hemos salido mejores. Es decir, el ejercicio, yo creo la respuesta política a la crisis creo que ha sido positiva, ¿no?, y que ha fortalecido determinados marcos de protección y los ha legitimado, incluso ha reforzado al sector público, en Euskadi en concreto. Es decir, la preocupación que ahora hay por el Servicio Vasco de Sanidad Pública no es porque se quiera recortar Osakidetza, sino todo lo contrario, porque la ciudadanía está preocupada por la erosión que pueda sufrir si no hay una buena inversión, si no se les dota de recursos materiales, si no tienen los suficientes recursos humanos, porque está reclamando que ese tesoro, ¿no?, que ha valorado política y socialmente durante décadas, se siga protegiendo, ¿no? Y es como consecuencia del refuerzo que hubo a todo el sistema sanitario durante el COVID. Es decir, ha habido aprendizajes positivos, ¿no?, de refuerzo de determinados modelos de atención y determinadas responsabilidades públicas. Aquí en Euskadi, por ejemplo, la derecha y la extrema derecha pues, son muy minoritarios. Entonces, tú coges el sistema político y el discurso que legitima el sector público y las políticas sociales y es muy amplio y es muy mayoritario. Pero es verdad que allí donde se está manifestando la extrema derecha, yo creo que ha habido una perversión del discurso debido al populismo. Es decir, ¿qué hace el populismo? Banalizar el discurso, vaciarlo de significarlo, simplificarlo, ¿no? ¿Qué es lo que en España en concreto provocó el resurgimiento de Vox? El procés en Cataluña. Es decir, no tenía nada que ver con criterios económicos, tenía que ver con el se rompe España. La derecha ha aprendido muy bien la lección, porque ahora es su mantra, se rompe España. Se rompe España es la forma de movilizar a un electorado que tiene miedo, emociones, a que realmente se rompa España. La gente que está con banderas, ¿no?, manifestándose tiene miedo de que se rompa España. Tiene miedo que la ley de amnistía rompa España. Es decir, cuando es un mito, es un valor populista que está vacío de contenido, pero se lo han creído. Un problema que yo creo que tiene la izquierda en España es que no tiene una definición de cuál es su modelo de nación. Yo creo que estuvo bien Pedro Sánchez en el proceso de investidura cuando les dice esa bandera que ustedes ondean también es nuestra bandera. Pero a la izquierda le falta aunar un discurso en torno a qué modelo de país, de nación, quiere.
porque si no, la derecha se lo está robando, es decir, está desde un discurso sumamente populista, sumamente falso. Es como las elecciones, bueno, ahora la gente aquí de Madrid, ¿no? Y a mí lo suelo poner mucho de ejemplo, es decir, en las elecciones a la Asamblea de Madrid, la campaña electoral de Ayuso era una foto suya, una palabra y nada más, mayoría absoluta. Ahí estás jugando con las emociones. De repente libertad se ha convertido en que yo puedo hacer lo que quiera y no tengo por qué estar en casa encerrado y me puedo ir a tomar una cervecita. Es puro populismo, es puro vaciar todo el ideario político. Es que eso no es ni neoliberalismo. Ahí no hay ideología, si no hay ni una palabra en el texto, en el folleto, no hay nada. Está vacío. Pero son ideas vacías sumamente potentes. Nación, libertad. Y ahora Feijóo está hablando de la igualdad. Se rompe la igualdad entre los territorios, porque se va a amnistiar a Cataluña y se le va a dar un montón de dinero, y a los vascos también. Y se rompe la igualdad. ¿Qué igualdad? ¿De qué igualdad estamos hablando? ¿No? Se vacían de contenido político-ideológico los conceptos, los venden y la gente los compra, porque emocionalmente la gente está enfadada, está desconectada, ¿no? Es decir, ahí hay un caldo de cultivo que también explica por qué esos mensajes se compran, porque podrían estar lanzándolos y que nadie los comprara. El 56% de los argentinos lo han comprado. Trump tiene millones de votantes en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué está comprando la gente ese discurso vacío y falso? Yo creo que ahí tenemos que poner un poco también el foco desde la sociología, ¿no? Empezar a pensar qué razones llevan, ¿no? qué marcos de desilusión y de desafección llevan a comprar discursos vacíos y falsos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Soy Humberto, del Secretariado Gitano. ¿Dónde está? Primero agradeceros... Ay, sí, ahí adelante. Bueno, un poco el diálogo, porque por lo menos para mí ha sido muy sugerente de muchas cosas, probablemente de muchas incertidumbres, pero bueno, parece que nos toca movernos de momento en esa incertidumbre, haciendo referencia a lo que tú decías de la sociedad líquida también, ¿no? Es decir, que de pasar de saber andar a tener que saber nadar, que es para mí un ejemplo bastante gráfico de lo que significa eso de la sociedad líquida. Ya no nos sirve saber andar, tenemos que empezar a saber nadar. En fin, de todas las cosas que habéis planteado, yo no sé, creo que era Fernando el que planteaba esta contradicción entre el sistema económico y el sistema democrático, y que resolver esa contradicción tendría que ser un poco algo necesario de cara al estado de bienestar. Yo ahí lo que veo es que hay como por lo menos tres cosas que me parece que el sistema económico va ganando por goleada. Una que tiene que ver con la cuestión de la conversión de ciudadanos en consumidores, con lo cual de alguna manera pues le quitas al aspecto de la ciudadanía todo lo que tiene de democrático. Por lo tanto ya somos seres consumidores. La segunda cuestión que tiene que ver con el trasvase de la economía real a la economía financiera. Tuve ocasión de ver algún documental muy interesante sobre esto de cómo funciona la economía financiera y es alucinante. Es decir, al final es también de alguna manera quitarle todo el sentido que tiene la economía en cuanto a lo que es su contribución a la productividad real de las cosas. Y que todo se convierta en que ahora pues todo es propiedad de fondos de inversión, que lo único que quieren es rentabilidad, y que esa rentabilidad muchas veces no se sabe de dónde sale, ¿no? Pero que tiene que salir. Y tenemos las grandes cuentas de los grandes bancos. Y la tercera cuestión que tiene que ver con el tema de la redistribución de la riqueza. En definitiva, del tema de la individualidad y de la colectividad. Entonces, en esas tres cosas creo que digamos, el sistema económico va ganando por goleada al sistema democrático. Y bueno, la pregunta iría más en el sentido de decir, bueno,
¿Cómo le damos la vuelta a esto? Fíjate que de alguna forma el tercer sector encarna justamente una propuesta en esas dicotomías que tú has planteado, ¿no? Es decir, el ciudadano, o sea, en la dicotomía entre ciudadano y consumidor, pero a veces un ciudadano simplemente consumidor de poder votar y luego desentenderse, diríamos, el tercer sector hace la propuesta de la persona, diríamos, de la persona voluntaria, de la persona solidaria, de la persona, diríamos, que se vincula de otra manera, ¿no? a esa vida social, ¿no? Y luego, por supuesto, la economía social y solidaria es una llamada de atención potentísima frente a esa economía, digamos, financiarizada, piramidal y totalmente, diríamos, falsa en ese sentido, ¿no? Que ayer lo planteaba Imanol, el tema de la pirámide, ¿no? Realmente, alguien decía el otro día que el capitalismo no es más que una inmensa estafa piramidal. Es eso, es decir, es un sistema que conduce finalmente a eso, ¿no? También volviendo al cine, el Margin Call, el día que se produce la gran hecatombe de Lehman Brothers, el tipo está por la mañana desayunándose un filete y dice, esto pasa cada cierto tiempo, es una forma de sanear el sistema y no pasa nada. Claro, él se está comiendo un entrecot de mucho cuidado ahí en la planta veintitantas de un rascacielos, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria lo que está diciendo es, esto es la economía real, ¿no? La economía circular, la economía ecológica, ¿no? Y desde luego, pues la redistribución, ayer lo planteaba Imanol, la redistribución del reconocimiento, en el fondo, es decir, estamos como recordando permanentemente elementos que se han vuelto, dijéramos, contraculturales, a base de que, como tú bien señalas, pues hay elementos de tipo tan irracional como esa economía financiera o como ese consumismo que está destrozando la tierra, pues que van hacia adelante, ¿no? Yo lo que creo es que el tercer sector para mí es la posibilidad de vivir felices o más o menos felices acompañándonos unas a otras en ese trabajo contracultural que realmente a veces pues, puede ser desgastante y puede ser desmotivante, ¿no? Y realmente, pues, por eso te decía que tan importante para mí como esa finalidad que tú consigues con tu entidad es la propia realidad, ¿no? Lo que supone para ti estar en ese. Yo, por lo menos, cada vez valoro más en mis actividades comunitarias y voluntarias lo que me aporta en ese momento a mí estar ahí, más allá de que luego consigamos también algo, ¿no? Pero para mí es una forma de vida. Yo te diría, el que habla de la contradicción entre la lógica económica y política, ¿no? del estado de bienestar, bueno, es Klaus Hofe y toda la teoría neomarxista, ¿no? que critica el estado de bienestar. Claro, la solución que ponen son dos. La revolución, es decir, carguémonos con el sistema capitalista porque está generando injusticias y además el sistema político enmascara, no nos deja ver, ¿no? esa injusticia, un poco lo que decía Gramsci, lo que decía Marx, ¿no? cuando hablaba de conciencia de clase, lucha trabajadora, motor de la historia. Entonces, revolución, carguémonos el sistema económico, o reforma. Entonces, ¿quién hace la reforma? La reforma hay que hacerla desde lo político. Es decir, es lo político el que tiene la responsabilidad de evitar o de corregir las injusticias sociales que provoca ese sistema económico que es incompatible o está en contradicción con nuestros valores políticos. Entonces, tiene que ser lo político lo que establezca los mecanismos que controlen, ¿no? y limiten la actuación de lo económico. Y hemos llegado a un punto en que lo político no está siendo capaz de ejercer ese control. Es decir, cuando la crisis financiera de Lehman Brothers vino de la mano o del hecho de que el Estado norteamericano había rebajado todos los controles a la banca norteamericana y de repente, claro, como estamos en un mundo interconectado, aquello, ¿no? tuvo un efecto dominó terrible, ¿no? un efecto mariposa y de repente se dieron cuenta, no, hay que vamos a salvar a la banca primero y luego vamos a ver si somos capaces de establecer controles. Ahora con la inteligencia artificial, la digitalización, todos los avances en las nuevas tecnologías, ya está habiendo muchas voces desde los mismos centros de poder, vamos a decir, desde donde están creando incluso, ¿no? esa inteligencia artificial que están diciendo, humanidad, que necesitamos regulación ética y jurídica ante lo que nos viene. Entonces, en nuestra mano está, ¿no?
el establecer mecanismos de control y de coerción hacia todos los riesgos que implican estos avances que claramente nos llevan a marcos de mayor desigualdad. La digitalización puede generar o puede ampliar muchísimo más la desigualdad social, pero puede también corregirlo. Es decir, depende de cómo nos situemos y cómo afrontemos esa cuestión. Y con respecto a lo financiero, es decir, parece muy nuevo, pero yo recuerdo haber visto la economía financiera, ¿no? Como esa economía especulativa, falsa, que no es real, que no podemos tocarla porque el crecimiento, el beneficio del producto es intangible. Pero parece que está un poco también en nuestra mentalidad. Es decir, vi un documental sobre Holanda en el siglo XVI y hubo un proceso inflacionario con los tulipanes. La gente se arruinó comprando tulipanes, porque de repente el tulipán se convirtió en un bitcoin. Y luego de repente alguien dijo, no, que el rey va desnudo. Oye, que son tulipanes, ¿eh? Y ¡buah! Y se cayó la economía holandesa, ¿no? Entonces eso es algo que como seres humanos creo que es un defecto de fábrica, porque lo venimos repitiendo, ¿no? a lo largo de la historia. Bueno, ya hemos pasado el tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer, como he dicho antes. Sí que... ¿Perdón? Ah, vale, pues, pero corta, por favor, porque vamos mal de tiempo, ¿vale? Sí, hola, soy María. En primer lugar, enhorabuena, porque es la primera vez en mi vida que oigo hablar claramente, de verdad, y decir las cosas claras, sin miedo. Y en segundo lugar, esto de oigo mucho por ahí, hemos aprobado presupuestos para esto, hemos aprobado presupuestos para esto, pero no llega ninguno. ¿A dónde va ese dinero que manda Bruselas o la Unión Europea, no sé quién manda? Porque no llega ni a sanidad, ni llega a servicios sociales, ni llega incluso a la policía, nadie, servicio público, a ningún servicio público. ¿Dónde está ese dinero? Es lo único. La pobreza de la noche a la mañana no se va a erradicar, porque hay mucha. Ya lo dijo, ya hay una cosa por ahí que dice, ustedes tendrán la propuesta, pero las calles son nuestras, porque si todos los pobres se reunieran en la calle y no tuvieran miedo de decirlo, porque hay muchos que están ahora en colas de alimentos que nunca han estado y se avergüenzan. Aparte que tampoco hay, están secos. Pero bueno, mi pregunta es esa. ¿Cómo es que venden tanto humo los ministros que han aprobado estos presupuestos para esto, y no se llega nunca? ¿A dónde va ese dinero? Simplemente. Y enhorabuena por lo que le he dicho. Gracias. ¿A dónde va ese dinero? Hombre, yo creo sí es importante demandar, ¿no?, una rendición de cuentas, igual que se establece un control, ¿no?, parlamentario en la aprobación de unos presupuestos, que tuviéramos también la conciencia de exigir una rendición de cuentas y una evaluación del impacto real que tiene la inversión pública. Es decir, cuando se han hecho, esos informes se han hecho muchas veces, se quedan en los cajones, ¿no?, de quienes tienen la responsabilidad, pero los informes, por ejemplo, de impacto de género de un presupuesto ejecutado dan mucha información sobre realmente a dónde ha ido el dinero, quiénes son las personas, entidades, grupos sociales que lo han recibido y si esa inversión ha supuesto más desigualdad, mejorar en la desigualdad o mantener el statu quo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que como ciudadanos y ciudadanas hagamos un ejercicio, ¿no?, mucho más efectivo de rendición de cuentas y hay una exigencia mayor para que se evalúe realmente el impacto que tiene la inversión pública, en este caso en política social o en servicios sociales. ¿Realmente está revertiendo la desigualdad? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Y si no llega a donde tiene que llegar, ¿por qué no ha llegado a donde tiene que llegar? Bueno, simplemente una idea general que las personas que estudian la política social se refieren a ella como el efecto Mateo, porque es lo que la Biblia dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene hasta lo que no tiene se le quitará, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro sistema funciona así. El dinero llama a dinero y el que tiene, tiene más y el que no tiene, no tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿dónde va el dinero? A donde ya está el dinero. Normalmente es lo que sucede. Y no sé cómo se les arregla, pero es lo que hace. Bueno, pues un aplauso. Gracias por vuestra participación.